cuento que voy a hacer es parte de la historia del fútbol en nuestro municipio de Baracoa. Tenemos conocimiento de que ante el triunfo de la revolución se jugaba en canchas de poco nivel, en terrenos cortos, no eran equipos completos, pero en sí era el fútbol llamado balompié en aquella época. Lo jugaban algunos marinos cuando venían aquí al puerto a buscar carga de guineo y fruta. Venían a la parte del estadio de la pasada y en la parte baja del terreno de béisbol que existía ahí, ellos organizaban, como decir, canchita, que le decimos ahora, y así se fue conociendo parte de la historia del fútbol en nuestro municipio. Ahora, después del triunfo de la revolución, muchos jóvenes y adolescentes salimos a estudiar a otras provincias de un nivel más desarrollado, como el caso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, a la cual pertenecía, las patrullas juveniles revolucionarias, y así. Después, en el año 61, yo siendo casi un adolescente todavía, me dediqué en el tiempo de vacaciones que tenía al venir aquí, como que ya practicaba deporte en La Habana, principalmente el fútbol y la natación, a los que más o menos eran contemporáneos con la edad mía, a explicarle, a enseñarle cómo se golpeaba una pelota, qué se podía hacer, y así sucesivamente fui formando pequeños grupos para que ellos ayudaran a desarrollarse. Esto era una zona que para practicar el deporte se dividía en tres partes fundamentales. Uno era el barrio de la Asunción, otro era el barrio de Joa y el otro era el barrio de Cabacú. Ya por el año 62, a raíz de la crisis de octubre, después de la crisis de octubre del 62, yo fui promovido del ejército a una escuela técnica llamada la Pepito Tey de Santiago de Cuba a estudiar electricidad. Ahí me reuní con algunos alumnos de aquí de Baracoa, como Chichi Galvez, nacido en La Punta. El otro era Tiki, no me recuerdo su nombre verdadero ahora, le decíamos Tiki en la beca, era del barrio de La Playa, ahí donde está el gremio de la Marina. Otro de esos jóvenes era Oreste Caró de La Punta, quien después se dedicó a saltos de garrocha y a jugar baloncesto. El otro era Luis Domínguez. Actualmente estos muchachos todavía parecemos muchachos de avanzada edad porque practicamos el deporte. Luis Domínguez fue fundamental en ese grupo porque ese se dedicó puramente en la beca, durante los 3 años de su beca, estudiar electricidad, a practicar el fútbol como integrante de equipo de las provincias orientales. Él hizo muchas competencias nacionales, al igual que nosotros, pero lo hicimos con menos efectividad. En ese mismo año 62 vino aquí un muchacho graduado que vivía en El Cotorro. Según tengo noticia de él, creo que él murió ya bastante mayor, llamado Antonio Blanco. Él era del Cotorro de La Habana, como ya expliqué anteriormente, y se dedicó a enseñar lo que él conocía del fútbol. Vino a trabajar como profesor, junto con un profesor que en la actualidad vive, ya jubilado, de apellido Piferrer, profesor de educación física, con Raulice Pérez, ya muerto también, desaparecido físicamente. Fueron grandes profesores y apoyaron mucho en este deporte. En el año 63, a mí me otorgan una beca para salir a estudiar juegos con pelota a la Alemania Democrática. Ahí vine graduado de juego con pelota, en el cual incluía como primer deporte de efectividad en mi carrera el entrenador de fútbol. Al llegar en el 65, de retorno a Cuba, me ubican a trabajar en la zona de Pinal del Río, lugar conocido como Bahía Honda. De ahí, 11 meses más tarde, en diciembre del 65, paso a trabajar oficialmente como entrenador de fútbol en el municipio de Baracoa.
no puedo dejar de decir que antes de yo salir para la beca en el 64, hube de formar algunos grupos y dejarlo ya en manos de ese señor, ese muchacho joven de La Habana que vino a hacer ese trabajo de fútbol al municipio. Que muy bien lo encontré cuando vine, ya había bastante calidad en los muchachos que yo había dejado aquí. Eran fundamentalmente muchachos reclutas. No voy a mencionar nombres porque me dolería que algunos se oyeran y otros no. Pero vamos a adelantar un poquito más. Después me dediqué a recorrer Baracoa cuando eso era una región, no era un municipio. Entonces, a enseñar el fútbol en Imía, en Caujerí, en Corriales de Caujerí, en Maicí, lo que ahora es el municipio de Maicí. Principalmente lo enseñaba en La Máquina, en La Asunción, en los internados que surgieron en esos mismos años 65, 66, 67, por ahí. Después ya sí paso a trabajar directamente en la zona del municipio de Baracoa como tal. Ahí se formaron algunos grupos. Primero lo formé por barrio, habían 2 unidades militares, formé uno en la unidad de Sabanilla, conocido como el campamento, y formé el otro con jóvenes militares en la unidad de Jaitecico, donde se encuentra actualmente el aeropuerto de Baracoa. De ahí surgieron algunos muchachos. Era en la época que también había otro aquí en Baracoa que era recluta, el desaparecido físicamente Aurelio Llanet, que era jabalinista. Ahí practicaron el fútbol en esa época, por mencionar algunos, Rafael Frometa, conocido por Machichí, Ricardo Quintero, conocido por Collín. Ellos son profesores, algunos de ellos retirados ya del deporte, como profesores activos. Tony La Picúa, ese todo el mundo lo conoce así, su apellido es Ruiz, pero a él le gustaría que le dijeran así porque era un nombre que le pusimos desde niño. Y algunos más que es difícil recordarlo a todos, pero quiero que ninguno se sienta ofendido. Luego pasamos ya a los años, casi al terminar de la década del 70. Ahí empezaron a surgir ya algunos de gran calibre técnico en la zona de Joa, el barrio conocido ahora por La Paletera, que también se unía a Joa. Ahí estaban los hermanos Lambert, que ellos eran 3. Estaba Manolito Gainza, el cual ahora trabaja por la zona de La Tuna, por Camagüey, no recuerdo bien, pero eran muchachos de muy buenas condiciones, tanto deportivas como condiciones normales de trabajo. Esa fue una zona que hasta esa fecha, comenzar del 80, dio mucho fruto, y de ahí para acá ha seguido dando mucho fruto. Lo conocido, la zona de Joa, que en esa época, para dividir los territorios, se conocía que era una zona que abarcaba desde la parte interna hacia Joa, donde está el centro de veteranos, hacia la parte que la gente conoce por el Brasil, en Joa arriba, más arriba de la escuela. Ahí surgieron algunos de nombre, por ejemplo, Manolito Gainza, los hermanos, que ya lo mencioné, los Pachuce. Surgieron después otros atletas de la familia Romero. Ellos eran aproximadamente como 5, entre ellos está uno desaparecido en la actualidad ya, Amaury Romero. Tenía un buen calibre, un muchacho de mucha fortaleza física. Neri Romero, que en la actualidad trabaja con la pesca, ya tiene un aproximado de 60 y un poquito más, todavía un joven adulto. Y son gente que hay que recordarla. Tratar de mencionarla todo es imposible, pero hay que recordarlo. Esa zona de Joa dio mucho, pero muchos deportistas. Después vino la otra época, donde se fortaleció mucho la zona de Joa, la zona de la reforma urbana, la forma de Bohorque y la zona de Cabacú. Cuando digo Cabacú hay que mencionar en Ojo de Agua, que también salieron 2 buenos atletas que fueron hasta nivel nacional. Si digo de la reforma urbana, hay que mencionar atletas
Armando Guilarte, Eliseo Guilarte, otro Armando que vivía por La Laguna, que era portero, estaba el Ruso, el hermano del Ruso Venancio, y ahí fueron surgiendo otros más de menor edad, como el caso de Eduardo Argüelle. Edward tuvo que retirarse joven del fútbol por una fractura en la tibia. Hay muchos que quisiera. Héctor Noa, el cual se encuentra ahora dirigiendo a nivel nacional. Miguel Osorio y su hermano, que en la actualidad trabaja en IMIA, el mayor. Manolo Osorio también, trabaja en el Ministerio de Trabajo. Luis Guilarte, en la zona de los hermanos Chávez, de ahí de la zona de atrás del DA en Cabacú, Juan Clapé, y hay muchos más que no quisiera dejar de mencionar, como también habían muchos activistas, ya de personas de mayor edad, y cuando vamos a mencionar uno de ellos, hay que mencionar aquí a Pipe, el famoso Pipe de la Reforma Urbana, que dirigía la comparsa en los carnavales, un hombre que era muy activo, y el señor Fon, el padre de los Fon, que también jugaban fútbol. Esas dos personas siempre salían con nosotros a cualquier lugar que íbamos a practicar el fútbol. Tuvimos dos atletas que, aunque muchos no lo miran porque la competencia fue celebrada en Cuba, en La Habana, hay que tratar de recordar esos nombres porque fueron dos de los primeros atletas que tuvieron un renombre internacional, que fueron Ángel Gómez Viera, el ruso, y Héctor Delgado, que hicieron por primera vez, estando en el servicio militar obligatorio, el primer equipo que se hizo a nivel nacional para representarlo en los ejércitos amigos que se celebró en la ciudad de La Habana. De ahí, de esa zona también, se me pasaba a mencionar a unos muchachos que en esa familia eran 5 varones, y sin embargo 3 de ellos llegaron a tener un buen rendimiento y un aprovechamiento de lo que es la técnica del fútbol. Y físicamente eran unos muchachos fuertes, preparados para ese deporte, que son los hermanos Batista de Borque. Y no voy a mencionar mucho porque se me van a quedar demasiado. Lo que no quiero es que ellos, al verse en el resultado de esta entrevista, crean que uno se ha olvidado de ellos. Yo no me he olvidado de ellos. Quisiera poderlo tener a todos juntos y decirles, vamos a reunirnos, vamos a jugar ahora después de que somos veteranos. Comparando aquella época de los primeros, de los 80 y tanto hacia acá, con la actual, el fútbol antes era un fútbol muy fuerte, había que jugar un fútbol muy fuerte para poder llegar, y técnicamente, desde luego, tenía que existir algo de provecho. Ahora, no podemos negar el desarrollo. Táctica y técnicamente, en estos momentos, el fútbol en Baracoa se está jugando un poco más fuerte, más táctico y más técnico que en aquella época. En aquella época era fuerza, pero la táctica era muy poco. Practicaban bastante personas. Dicen que ahora ha habido más que antes. Yo diría que no. Ahora lo que sucede es que el fútbol internacional, que se tiene ahora como una propaganda gigante, antes no existía. Por tanto, la participación de la niñera, pero recuerdo que en los años 70, yo muchas veces tenía que ir a la casa de los padres de los alumnos míos y decirles que no permitieran que los niños fueran hasta la puerta del cine dándole patada a una lata por toda la calle. Eso ahora no se ve con pelota porque la hay. En aquella época había que irla a buscar para que me la regalaran, me apoyara a alguien con eso. Pero la calidad no podemos negarla, el desarrollo no podemos negarlo. En este momento hay mucho más desarrollo táctico-técnico que en aquella época. También hay que mencionar que Baracoa, como municipio, aportó mucho a las provincias orientales o a la provincia oriental
que eran 5 en una, la dirigía Santiago de Cuba. Habían 2 equipos en todo tipo de categorías, Oriente y Minero. Baracoa nunca tuvo por debajo de 8 en cada categoría aportado a Juegos Nacionales. Los estatutos de esto constan en documentos que existen muchos en la zona del Fajardo Nacional, que por allí se mandaron muchos jóvenes también a estudiar y salieron graduados de licenciados en Cultura Física y sin embargo vinieron a trabajar a Baracoa. No le pesó venir aquí y desarrollar su municipio. Y terreno nunca tuvimos. Los terrenos los hacíamos nosotros mismos con los padres y los abuelos de los niños. Teníamos uno en Cabacú oficialmente con medidas oficiales 110 por 64, buscándonos problemas con las empresas porque teníamos que robarle los postes de teléfono que allí se almacenaban para picarlos y hacerle cerca para que los carros que pasaban por allí no fueran a golpear a un niño, a un joven que estuviera practicando el fútbol. También existió mucho apoyo. En aquella época los organismos apoyaban mucho el fútbol. Ya les digo, ahora hay más condiciones y hay mejor desarrollo, pero el apoyo me parece que era mucho mayor antes que ahora. Ahora son los técnicos los que tienen que salir a resolver los problemas. Antes nosotros los salíamos a resolver, pero las organizaciones, principalmente las organizaciones políticas del municipio, nos ayudaban mucho en eso. El primer profesor, oficialmente, el primer entrenador de fútbol, porque profesionalmente existió aquí en Baracoa, fui yo, un servidor. Me dicen Tachi, mi nombre es Francisco Bilbao Urgellés.